con 1986. Así que se sumen a Nahuel, dale play que estamos a full. Es el que le va al azul. Tristán pregunta a Luigi y le mandamos un saludo grande a nuestro amigo Luigi Ortiz, Sí, que le va al está azul. en el short, creo, ¿no? De Colorado. Luigi está, sí, no me acuerdo bien, creo que sí en el short está. Así que, y hablando de short, no sé si Fede se olvidó los shorts. Pero Fede se olvidó los shorts. Nahuel, Sí. igual mañana viene. Nahuel Nahuel se los tiene que llevar para el que miércoles. se busque el short. Vamos con la reacción. Creo que este fue. Este de Gerardo. A ver. México va por su pase a semifinales. Vamos todos a apoyarlos. Buenos lugares a precios oficiales. Este partido contra... ¿Con quién fue? ¿Con Alemania, creo, no? Encuentro, múltiples declaraciones salieron a la luz. Para empezar, Franz Beckenbauer, técnico alemán, colocaba como favorito a México, además de exigir que recortaran el pasto en el universitario. Para su partido contra el anfitrión, Alemania Federal vivía en horas muy, pero muy bajas. Durante toda su estancia en nuestro país, los teutones sufrieron constantes disputas internas por el liderazgo sobre la cancha. Su hombre más importante, Karl-Heinz Rummenigge, estuvo tocado durante todo el torneo. Y Littbarski, ese carnicero que quiso romper a Hugo, no era considerado por el Kaiser, con todo y que era de sus mejores opciones. Como último dato, se dio a conocer que en la concentración germana se consumían cerca de 120 litros diarios de champán. Algo que no parecía pesarles física ni químicamente, pues se veían enteros. Colorados de México. Ante los medios de comunicación de su país los traían de encargo. E incluso se alegraron de que el juego contra Marruecos no se fuera a tiempo extra. Así no tendrían que fumarse otros 30 minutos de mal fútbol. Respecto a la sede, hoy en día es muy común escuchar a la vieja guardia quejarse sobre la salida del Estadio Azteca. Según cuentan, esto se debió a la poca confianza en el equipo anfitrión para avanzar en primer lugar. Pues el camino del segundo puesto fue siempre en el Coloso de Santa Úrsula. Este razonamiento es incomprobable. Le armaron el mundial para el segundo, en vez de para el primero. Tristemente, hoy están muertos. Vamos, Luigi, falta menos. En esos días, ni un solo miembro de la selección se declaró preocupado por viajar a Monterrey. E incluso Bora se dijo feliz, recordando que su primer partido en el 83 también se disputó en tierras norteñas. Sea como fuere, si el Tri quería hacer historia, podía lograrlo en cualquier campo, donde las medidas de la portería fueran iguales para las dos selecciones. Normal. Con todo a favor, la capital de Nuevo León se vistió tricolor en las gradas del Universitario y también en la cancha, donde el equipo reutilizaba camiseta verde, short blanco y calcetas rojas. Ni un solo reproche se podía emitir sobre las 41.700 personas que atiborraron hasta las lámparas el inmueble de los Tigres, que veían repetir la misma alineación del partido anterior, misma que dejaba fuera otra vez a Luis Flores. El árbitro era de nacionalidad colombiana, se llamaba Jesús Díaz Palacios, otra relativa ventaja para los nuestros, que hablaban la misma lengua. Habla español. Su silbatazo de arranque esta vez fue a las 4 de la tarde, con un cielo mucho más cerrado que en la capital, ya que había estado lloviendo durante toda la semana. El terreno lo evidenciaba, con grandes parches de pasto crecido, que no fue rasurado como se solicitó. En definitiva, este no iba a ser un partido tan bello como el Francia-Brasil, pero sí demostraría todas las férreas cualidades de los corriosos mexicanos. Imposible era, claro está, competir en el choque, pues los de blanco se veían absolutamente más trabajados físicamente. Con un cuerpo más los alemanes. parecido al de los futbolistas de nuestros días, que al de los animosos, pero enclenques verdes del 86. Alemania quiso imponer el toque en la media, hasta que empezaron a sentir la pierna fuerte y el buen posicionamiento. La primera combinación nuestra inició en el pecho de Hugo, pasó por Boy y finalizó en el regazo de Schumacher. En la contra Larios hizo malabares, estuvo en pie. Norbert Deder sintió la férrea marcación doble antes de que Karl-Heinz Forster se fuera directo al infierno por tremendísima llegada de Carlos Muñoz. Hoy sería Rogelio. Cayera por la de Rafael Amador. Un buen momento para recordar al defensa de los Pumas, que perdiera la vida hace 4 años por culpa del desgraciado cáncer. Amador. El mismo fauleado cobró, pero tras el rebote el portero recogió. México estaba jugando a una intensidad extraordinaria, justo lo que se necesitaba para esta fase del Mundial. Entrega, sudor, desgaste, con los huevos bien puestos, ahí las va. palabras. El veterano Rummenigge también quiso enseñar los tachos, pero salió mal. Desafortunadamente en la contra, Aguirre no conectó la volea. Aguirre. Amador hizo enojar a Lora, que enseñaba las heridas al central. Hugo recibió por izquierda e intentó driblar, solo que hizo 2 de más y la perdió. A Tomás lo enviaron al suelo y él mismo cobró, poniendo a prueba las muñecas de Schumacher, previo al intento de desdoble alemán, que acabó en nada. Nuestro número 9 retornaba a la soledad del ataque, por lo que no le quedaba mucho más que hacer faltas, mientras el balón se le hacía vacío. Había pase el arquero en esa época. La puerta y se dio perfecto para Sánchez Márquez. Solo. Por no querer ser egoísta, intentó devolver. No. Y todo murió ahí.
Qué aunque bien que se cerró el murió alemán. inexistente fuera de lugar. El Ah. Tri entendía que ninguna bola se daba por perdida. Uy, uy. Mientras la Mannschaft solo sabía cometer faltas en todas partes del campo. ¿La SS cómo? Desperdició esta que ves. La primera amonestación fue para Javier Aguirre. Oh, A pesar de que era su Javier primera, Aguirre. y ya se habían visto otras de más peso. ¡Cagajo! Intentó discutir con el colombiano, que no escuchó de razones. Continuó el juego. Este momento sería crucial para A el ver. desenlace. Tampoco con las manos los blanco con negro lograban interrumpir la calma de Larios. Y Andreas Breme demostró el apestoso momento de la bicampeona del mundo. No, Breme. Cuando Thomas Berthold, el mejor de ellos, ganó por velocidad a Félix Cruz. Ah. El lagunero prendió el turbo y logró rescatar. Corner. Por fin la visita ganó una por aire, que mandó por encima. En la siguiente los de pantaloncillo blanco robaron abajo. Pero nunca aprendieron a desplegarse a toda máquina y terminaron regresando. Claro. Fue Kirarte el que finalizó la jugada con un terrible disparo. A continuación, Klaus Allofs sintió la caricia del sheriff y en la caída lo pateó hasta 2 veces, que le provocó la amarilla. Pero también el número 3 mexicano, quien respondió a la agresión. Aguirre quiso dialogar otra vez y otra vez lo ignoraron. El flaco quería salir a tomar la bola. Aguirre. Su defensor se la arrebató. No, no, Ni no. latinoamericanos ni europeos tenían claras las ideas. Aunque los golpecitos y empujones estaban a la orden del ¿Cómo se y el pega? nazareno se dedicaba nomás a castigar. Por cierto que la cancha estaba sumamente sucia, llena de papelitos, bolsas de plástico y varias mugres más que empañaban tan bello escenario. Alrededor del minuto 30 el capitán número 10 prendió el sprint, pero a la hora de recortar sufrió una lesión en la pierna izquierda. Hay que Nos privó de pegar. su No. toque y su pausa para siempre. Selección mexicana. No, El jefe no. Boy se marchó de la peor forma No, de su Boy. única Copa del Orbe, en camilla y sin gloria. Su extravagante personalidad nos iluminó los ojos otros 36 años. Como Poquito técnico. como futbolista. Pero mucho más como comentarista y entrenador. Qué gran Tomás Gran Boy. desolación para los que le vimos en los banquillos desde que éramos niños. Nos enteramos que perdía la vida el pasado 8 de marzo. de Sí, 2022, eso sí por sabíamos. culpa de una enfermedad sorpresiva. Hoy es el Ex-América. último de los 3 miembros de esta plantilla que han fallecido. Si deseas conocer a detalle su carrera como jugador y como técnico, te dejaré No. un par de enlaces en la descripción. A pesar de quedarse sin su líder moral, el equipo azteca continúa al mismo nivel de efectividad defensiva y desacierto ofensivo, pero en general mejor que los alemanes, que quizá extrañaban esas generosas burbujas del champán. Esquirarte pataleó con Rummenigge. Larios atoró entre 3 hombres. La afición regia ejecutaba su grito de guerra. De los Cobos trompicó a Eder con la anuencia del de negro. Y a Hugo le marcaron una falta que nunca cometió, molestando muchísimo a Bora, que se comió el regaño de Díaz. Mejor se fue a sentar y tomarle a quién sabe qué. Entonces Alemania sacó del fondo de su ser a esa poderosa maquinaria de fútbol para No, entrar no. al rectángulo en solo 3 toques. Allofs despedazó la pelota a unos ¡Eh! metros de las manos de Pablo Larios Iwasaki, quien las levantó y con una chispa concedida ¡Qué a muy atajada! pocos, expulsó la bomba nuclear que le hicieron llegar. De inmediato salió con el puño cerrado y se llevó al mismo rival. Bien, Pero arquero. poco le importó, siguió en el juego y le dio el tiempo de rescatar una Mourinho dureza, contra Nacho. bonita sobre Ahí la está. raya. Franz Beckenbauer salió bramando en germánico en lo que el bigotón se paseaba por su área, como quien juega la reta, no como el genio de guantes que fue, ese que nos regresó la fe en la portería mexicana. España sonreía por la marcación del abanderado, unos segundos antes de que el de la Ocarina pitara, y con ello finalizara el partido. A la largue. Aguirre fuera a decirle algo al oído. Ya está disponible el número 7 de la Avancemos. Y vamos a ver qué más tenemos. A ver, ahí sí. Ahí, bueno. ahí. Con un vestido con Eh, el bueno. árbol patrio. Otra bandera no tan gigantesca como la muy mencionada. El dedo gigante, que hoy debe costar una fortuna. La algarabía en alguno de los costados. Y esta iluminada nube, que ustedes me concederán, tenía forma de regiomontano sombrero. También se captó al Kaiser, campeón en 1974, con un porte casi tan elegante como en sus días de jugador, al lado de Karl-Heinz, retirado 2 años después. Los primeros minutos de la segunda mitad no variaron en gran medida, más allá de este fildeo casi fallido de Larios y el leve empujón que el del Real Madrid quiso vender como penal. Nada. Alemania ganó un tiro libre que Allofs amagó y luego regaló. Mataus finalizó la jugada con este petardo. Los pocos kilos de Negrete sufrieron con los muchos del todocampista número 8, pero Kirarte no se desquitó con un cabezazo bien dirigido. Patadas, empujones y por poco un tiro. Era fuerte, estaba lírico, no estaba tan lírico, digo. fallidos en la izquierda. Las patadas. Marcaciones absurdas del colombiano eran las escenas que veían los cada vez más nerviosos asistentes. Algo de claridad llegó cuando Sánchez ganó una falta en las afueras del área. Servín hacía como que organizaba algo en la barrera y luego se incrustó sigiloso en la esquina, pero el lateral derecho se ofuscó y disparó a Watt. Se ofuscó. Tenía 3 hombres entrando plenos. Allofs midió a Kirarte y le metió un codazo sutil. Lo que el del rebaño se lo contó en secreto al colegiado y este tomó nota. Dietmar Jacobs hizo la primera en el nuevo conteo. El sheriff cortó bien, Amador la hizo mejor y Negrete por nota, pero el vasco lo echó todo a perder. La Ay, segunda, casi. tercera y cuarta. Juntaba mentalmente Don Chucho. Fueron seguidas y Hugo las resintió.
La quinta se la patada, marcaron che. a Eder sobre el zurdo 22, cuando la bola le pertenecía casi toda al elenco de bola. ¡Dale, loco! Fernando jaloneó a Berthold, que le lanzó 2 puñetazos llenos de rabia mientras caía. ¡No! Hasta ahí llegó la cuenta. 5 faltas seguidas. ¡Roja! fueron suficientes. Le metió un Convertirse en gancho, roja. sí. Sí. Alemania se quedaba con 10 hombres. Ay, lo que le con daba a 10 México hombres. la mejor, de hecho la única, oportunidad de toda su historia. La mejor. Para llegar al sexto partido. No. Llevaba media hora por delante. Su energía era más. Y aparte tenían de su lado al jugador número 2. La gente. Cantaba y cantaba con todas sus fuerzas. No obstante, hemos aprendido a estas alturas. ¿Cuál era del ese juego estadio, que lo gente? del tricolor no es El llegar Volcán de lejos. Tigre. A nuestro ¿Sí? fútbol le faltaron. Y le siguen faltando las capacidades necesarias para aprovechar la agonía del rival, para dar el golpe certero, que les mate en el campo y nos dé a nosotros el boleto a la tierra prometida. Simplemente no lo sabemos hacer. El de la fantástica volea tuvo la primera aproximación, pero Schumacher manoteó para escupir. De inmediato Bellibor activó su carta de trampa, A ver. dándole entrada al abuelo Cruz en lugar de Amador. El hijo pródigo de Monterrey pisaba el campo de su máximo rival, pero Ah, era está. ovacionado por el estadio completo. En ese tiro de esquina los rebotes Como se Palermo. sucedieron uno tras otro, ¡Uh! hasta que el balón le llegó a Francisco Javier, que giró y de zurda hizo el gol. ¡Gol! El árbitro Ah, colombiano no. ya había pitado. ¿Qué ¿Pero pasó? ¿Qué pitó? Algunos dicen que ¿Qué era cobró? fuera de lugar. A ver. Algo imposible, porque Brigel estaba tirado. Y esa No, es la no, versión sabe. del Nazareno, que siempre ha defendido cobró? que primero hubo falta de Raúl Servín. Por ende, Ah, no la podemos falta. hablar de gol anulado, pues la jugada terminó unos cuantos instantes atrás. Sea como fuere, esa decisión incendió el ánimo mexicano, que no cesó un solo segundo de luchar. ¿Qué? ¿Cómo Pero pega? Calderón Habían ido a paró de pegar dar más, todo lo que claro. estaba en sus pies y seguía con las faltas de norte a sur. Con fuerza de piernas, Negrete robó la pelota. Se le cuelgan. El centro fue elevado y el de azul se la quedó. Antes de la venganza del ahora amonestado Carlos de los Cobos. Eder ya se andaba colando, pero otra vez la saga defendió correctamente. Previo a la lucha grecorromana de Quirarte con Dieter Hans, Hugo corrió por el lado derecho, ¡Penal! llevado cerca del final, aunque solo le otorgaron un tiro de esquina. Pero bien pudo ser algo más. Ajá. De inmediato llegó la segunda más clara, con el bonito centro de Negrete que inició la jugada. Uy, uy. Pero Javier Aguirre ya estaba seco de gol y le arrebató la chance al niño de oro. Hugo quiso Solo. pasar en corto, pero le cortaron. De los Cobos penetró por la derecha con extremo Sí, peligro, sí, sí, solo sí. que el señor Schumacher nos volvió a Ah. gritar. No quiere La entrar, reserva de ¿eh? Alemania intentaba responder. Un hombre de más. Una descolgada. Pero el ritmo de juego le pertenecía a los dueños de casa. Servín se desquitó de un empujón con plancha a Brigel, lo que le acarreó la amarilla. El abuelo bailoteó y mareó a Forster, pero el 2 veces mundialista se logró recuperar. El cuadro teutón ya estaba agotado y no podía incrustarse en trinchera contraria, bajando de más a cuanto azteca se le No. pusiera No. enfrente. En la amarilla de Mataus nació la más peligrosa de todas, en la que Muñoz entró exquisito al abandonado Javier Aguirre, No. el de ascendencia española. Lo que remató sacó el final. arquero de ellos Perfecto. todo el partido. Ahí Solo. desapareció un tal Harald Schumacher. Todo que a el 2 manos partido. ahorcó la Ay, gran opción de Schumacher. los nuestros. Un siglo después volvieron a encuadrar a Larios y luego el estadio, cuando todavía existía mucha fe de salir adelante. Hugo hizo una minifalta en ataque y Aguirre le rogó a su amigo de antaño, echándole otra piedrita a su buche. Cuando parecía que el sheriff ya no tenía restos, se levantó enseguida y Bien. salvó exactamente al cambio de minuto, que ya era el último, por lo que no tardó en llegar la señal Chao. del final. ¡Final! Penales. ¡Hay penales! 30 minutos más de fútbol que querían ser de Ah, nosotros. no alargue Se primero. quedaron en nada. He dicho final del Hoy le daba partido. cariños a Sí, Cruz, sí, sí, lo que sí. Alemania Era se el ponía primer trapos tiempo, entonces. mojados en las acaloradas piernas. España sonreía juvenil, Larios tomaba agua fresca y luego se juntaba con el jefe. Una imagen que ahora es sumamente nostálgica. A ver. Masaje por aquí, airecito por allá, indicaciones, estiramientos A los y más halagues. explicaciones antecedieron a lo último que ha jugado México en sus mundiales caseros. Ah, ¿verdad? Antes del saque, Sánchez avisó que por favor Fue le lo último que pusieran jugó México una. en un mundial. Y luego se fueron al frente. El mismo Hugo exigió otro penal no concedido. No, para luego no, recentrar de penales taquito, Hugo, aunque nadie le supo ayudar. Sí, Bien, Hugo, siempre mi Félix equipo, Magath se Hugo. pegó repilante. Al abuelo le marcaron una falta absolutamente imaginaria. No, que provocó otro eso no- reclamo Ah. del Vasco. Y a Servín otra más. Aunque ahora fue el ex de los Pumas el que se encartonó. ¿Cómo sacaba amarilla también, no? Por cierto todo. que si el Tri hubiera Y cuando avanzado, se pegaban Hugo a- se habría perdido de la semifinal. Ay, me Pues voy a mear partir si de llego a los fase, una penales. amarilla A ver, era una igual pausa a igual un mientras. partido de Sí. Me llama la atención cómo con un hombre de más encaró a Alemania, o sea, con un hombre de menos, jugó a Alemania todo el resto de la largue. Sí. O sea, México no puede llegar a la diferencia que sería, por ejemplo, de un partido 11 contra 10. Vos pensás, bueno, la largue juego siempre con uno de más lo tengo que ganar. Pasa que también Alemania tiene esa filosofía de siempre de ir para adelante, para adelante, para adelante, banca, entonces... Capaz que se motivaron los alemanes y dicen, bueno, Sí. nosotros somos 12, no somos 10. Y bueno, lo llevaron a los penales. Vamos a ver qué pasó. Lo dijo el comandante. suspensión. El de uniforme amarillo la tocó una vez más en la salida. Bien, la Aunque arquero. Alemania Tocó quería arquero. impresionar, su precisión se quedó en el hotel. A Sánchez lo Gran derrumbaron arquero, como Larios. Castillo de naipes. Y así llegó su final. El trajín de la temporada. Las intensas y constantes faltas rivales, sumadas a la falta de Littbarski en Europa y la alta entrega física, le acabaron las piernas.
Simplemente ya no daba para más. Miguelito ganó en la entrada del área, pero la esférica nunca le llegó a su 9. A continuación, la numeración se emparejó. Mataus no solo le empataría el récord a Carvajal 2 mundiales después, sino que sería el culpable de la roja de Aguirre, que quiso cortar. Sí, Su boludo. caballazo No, lo se hizo mandó echar el directo a los DT vestidores. de ahora. A partir de ese momento, México recordó que en el papel era inferior. Tanto Y que hablé del decidió hombre de actuar más. como tal, echándose para atrás, sin su Ay, hombre más Dios. fuerte, Ahí con va. un Hugo anulado, sin cambios disponibles. 10 contra 10. En un córner Larios por poco arruina su No, buena no, no. actuación, salvado por una extraordinaria barrida, para luego ver a Schumacher atender de los calambres al delantero nacional en su media luna. Ay, Dios. Como Schumacher intentando paliar los efectos del calambre en las piernas de Hugo Sánchez. Mientras el genio definidor se fue a que le dieran masaje infinito, Quirarte se quedó a unos milímetros a hacer autogol, y así terminó el primer tiempo extra. En el segundo, México jugó con 9 hombres. No. Igual que sucediera en el último partido de Suecia en ¿Qué pasó? 1958. Esa vez donde Jaime Belmonte nos dio la primera. Ah, porque estaba lesionado el otro. Breme caló al arquero de Cruz Azul. Ya no habían tantos Cuando cambios. Se vio el Ya rendido pasó, tiene Sánchez. 11, tiene que 9. Pasó muchísimos minutos Claro, siendo de- atendido. Alemania 9 volvió a contra hacerlo y 10. se fue encima con más ganas que fútbol. Pero nuestra línea defensiva demostró que fue lo mejor del Tri en 1986. Es en verdad triste de ver al macho. Para una pausa, abatido en amigo. el fondo. Parece que tiene problemas con las expulsiones. Porque dice, 1986 fue Aguirre y en 1994 fue Luis García. Cierto. O sea, México tiene problemas con las expulsiones y con los penales sobre la hora. Y con los goles sobre la hora. Y goles de penales. Si no te den cuenta, Robben en el Mundial 2014. Con mantener las ventajas, podríamos decir Sí. también. Los goles sobre la hora en los últimos minutos a México siempre han dado de cabeza. Bueno, Maxi Rodríguez. Maxi Rodríguez. En el 2010, bueno, que le roban. Ahí está, no sé El quién gol le de robó, Tevez. ¿no? ¿Tevez? Ah, no me suena. Y bueno, esos problemas que tiene México, ¿no? Espero que este Mundial lo puedan corregir. No, este mundial lo solucionamos. Vamos. Lo solucionó. Lo Sin solucionamos. esperanzas de volver Saludos a de luchar, Guanajuato. Pero al mismo tiempo es emocionante repasar la gallardía con la que los 4 de abajo peleaban con todas sus fuerzas para mantener el empate. Fernando Quirarte, el zaguero que Mano, tanto ¿no? nos dio en esta copa, se lesionaba la ingle al No. mismo tiempo. No. Hugo Sánchez entraba cojeando al campo del Universitario. ¿Y ahí? Las ¿Quién piezas juega? más importantes estaban en el punto máximo de sus posibilidades deportivas. Mora y Mejía Barón pedían 2 líneas de 5. La Mannschaft disparaba por disparar. Los aztecas no pasaban de la línea de en medio. Manolo ya ni veía de frente el partido. No. El hachero de Hugo entraba al juego y el abuelo le recibía con empujón a las vallas. Bata, Nada más ocurrió. Las igualadas fuerzas se cancelaron una con otra. bueno. Aquella noche, Bueno, Lionel Messi canchero. será el silenciosa testigo de la Schumacher. eliminación tricolor desde el punto penal. No mucho te puedo narrar. Penales. esa tabla definitoria, A ver. porque tú ya sabes qué es lo que pasa. Y por más palabras bonitas que yo pueda escribir, la historia se va a mantener igual. Otra pausa, Miguel te iba perdón. a cobrar primero. Última tanda que nos dio la gente. Importante de penales que ganó México. Que ganó. Que ganó México. Uf. Madre mía, México. También creo que ahí tiene un punto Perdió pendiente. con Argentina en las confederaciones, me acuerdo de los penales, 2005. Sí. Veremos esto, a ver, vamos, dale. Pero lo regresaron al centro. Entonces Alofs caminó muy tranquilo hacia el área, en donde le esperaba un Pablo Larios, que nunca se destacó como un parador de Encima. penales. Y es que ni los más grandes pueden ser perfectos. Luego del gol de Klaus le tocó el turno al Manolo del Campo. y Adentro. demostró qué toque sí tenía en ese botín Bien, izquierdo. 1-1. Fue el único. A continuación le tocó a Breme, quien engañó al portero. Culiao de Breme. Con ese tiro En el 90 nos robó. Estuvo desconfiado desde que tomó la pelota y su tibio disparo lo No, demostró. no, tengo ni una sola pateó al palabra de medio. reproche. Baja que ha pateado. El mejor mexicano de este mundial. Lothar Matthaus esquinó y suspiró porque apenitas pudo esquivar al Arias. 3-1. Más cerca que estuvo de parar uno. Raúl Servín también cumplió Raúl. con una buena copa. Pero en el momento Sí, es más Raúl. importante entregó un toque de risa al atajador de penales que ya había brillado. Y en mal España. Los dos Los mejores goles mexicanos Hizo pedazos a Hugo. fallaron. Se puso la capucha de verdugo nacional. Madre Batió al mía. arquero de la selva con un zapatazo imposible. Inapelable. No. 4-1 Acá lo la ganaba chupó, Alemania chao. Federal. En el desempate final. Chao. México quedaba eliminado en cuartos de final por segunda vez en su historia. Eh. Aunque este era el quinto partido. Esa asquerosa combinación de Ah. dos palabras que nos tiene agobiados, asqueados, irritados, encabronados. Esa perra fácil Engualichado. no hemos podido volver y por ende no hemos podido superar ese hoyo negro en el que llevamos atorados Epa. 36 largos años. Quisiera llenarte de esperanza y decirte que esto va a cambiar en Qatar. Que tendremos una actuación Ah, espectacular. spoiler. Te tengo que Es que contar no puedo algo. mentir. Pausa.
lo que te tengo que contar. ¿Sabés qué Ay, pasó? no. Han llegado Muchachos, si están en el pasado, despidan al Tata, por favor. No No llegaron nos al lleven quinto al Tata, partido. porfa. Gente, hasta acá esta reacción, hemos visto los penales, lo dejamos más de 10 minutos, la verdad que nos ha gustado, ha estado bastante buena, bastante entretenida, esperemos que México en este mundial sí pueda cerrar los partidos. Ojalá que sí, gente. Los últimos minutos van a ser claves donde más concentrados tienen que estar los muchachos. Bueno, cerramos esta reacción y nos metemos con la última, ahora sí.